porque las bendiciones de Efesios capítulo 1 se encuentran en los lugares celestiales y es lo que nosotros hemos estado eh, eh, practicando desde hace algunos jueves, ¿no? Dios nos bendijo, Dios nos escoge, Dios nos ha escogido, Dios nos ha adoptado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha redimido. No le estoy dando en el orden, pero ahí está, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, cada una de estas bendiciones maravillosas que viene desde lo alto y todas ellas se dan en unión a Jesucristo, en unión a Cristo. Ninguna bendición se da fuera de Cristo. La Biblia dice que separados de Él, nada somos. Todo pámpano debe vivir junto a la vid y la vid es Jesucristo, ya que lejos de Él, pues no hacemos, no entramos en esas bendiciones espirituales. La semana pasada hablaba de la adopción. Nosotros hemos sido adoptados. ¿Se acuerda lo que mencionábamos con respecto a esto, no? Nosotros éramos no hijos de Dios, sino hijos de desobediencia o hijos del pecado. Incluso Jesús, hablando a uno de sus acusadores, cuando ellos decían que lo que él hacía era obra del diablo, haciendo referencia a cuando Jesús sanaba, Jesús les confronta y les dice que su padre no es Abraham, su padre es el diablo, o sea, eran hijos del diablo, ¿no, verdad? Y en Efesios capítulo 2, el capítulo más adelante de lo que nosotros estamos estudiando, menciona que estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Cristo nos vino a dar vida, vida, ¿no es cierto? Somos salvos por gracia, esta dádiva maravillosa del Señor. Y hay tres puntitos que quedaron pendientes con respecto a la adopción y quiero terminar ahora. Primero mencionando que la base de la adopción, hermanos, es la obra expiatoria de Cristo. No, es debido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto abarca ser pacificadores también. En el Sermón del Monte, Jesús menciona bienaventurado, una de sus bienaventuranzas, ¿se acuerda? Bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Y también hace referencia a que cuando nosotros somos adoptados y somos hijos, eso implica también disciplina de Dios. Disciplina. A veces pegamos el grito al cielo, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Tal vez puede ser consecuencia de algún acto o puede ser disciplina de parte de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Puede ser todo lo que se siembra, se cosecha. Es una ley natural, pero también es una ley divina. Es una ley divina. Nosotros a la final terminamos pagando por nuestras acciones, por nuestras actitudes, ¿verdad? Pero hay ocasiones que son disciplinas. Disciplinas, por eso dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo o algunos de los apóstoles menciona que debemos dar gracias de Dios incluso en esas circunstancias, en esos momentos de disciplina, porque es ahí en donde debemos recordar que somos hijos. ¿Está conmigo, hermano? Que somos hijos. Mira lo que dice, te quiero dar un texto ahí para que lo guardes en tu corazón. En Hebreos capítulo 12, versículo 7. Hebreos capítulo 12, el versículo 7. Mira ahí, tal vez no es muy popular estos textos que le voy a leer, pero yo considero que hace parte de la palabra revelada. Hay una palabrita que yo quiero que usted guarde. Tal vez no te vas a acordar de toda la serie, pero acuérdate de esta palabrita, reciprocidad. Reciprocidad. Ahora, cuando yo hablo de esto, no significa que estamos haciendo una obra. No. Es porque Él nos amó que yo voy a ser recíproco a su amor.
Es porque Él nos aceptó que yo voy a ser recíproco a aceptarlo. Es porque Él nos adoptó que yo voy a ser recíproco a considerarlo ahora mi papá. ¿Está conmigo, queridos? Es porque Él nos perdonó que yo voy a ser recíproco en gratitud a lo que yo no merecía. Reciprocidad. Ahora, la obra es exclusiva de Dios, pero la persona es recíproca, tal llamado a ser hijo. Recíproco primero, 3 puntos. Primero, por la fe que tenemos en Cristo. El famoso Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos aquellos que le recibieron y creyeron en Él, Dios le dio autoridad y potestad de ser llamados hijos de Dios. Primer punto, ser recíproco a este llamado. Ahora, no sé si decir qué hago, qué pongo, cuál es mi parte. No, voy a ser recíproco en creer, en aceptar este llamado y ahí hacer parte de la familia de Dios. Entonces, primero es ser recíproco por la fe. Gálatas capítulo 3, 26. Miren qué interesante. Pues todos sois hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios. Pero interesante, aquí no hay un punto. Aquí continúa. Por la fe en Cristo Jesús. O sea, aquí hay una condición. Para ser hijo de Dios, yo necesito estar en el amado. Yo necesito estar en Cristo. Yo necesito estar en la vid. ¿Está conmigo, queridos? Ahora, ¿todos son hijos de Dios? No, todos son hijos de Dios. Porque yo empecé esa serie mencionando que éramos considerados hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos hijos del pecado. Pero el nuevo nacimiento a través de la conversión, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque hubo un momento en nuestras vidas en la que entregamos nuestro corazón, en la que creímos, lo aceptamos y somos considerados en este momento parte de su familia. ¿Está conmigo, queridos? Entonces, primero es por la fe. Obra exclusiva de Dios, indudable, pero yo debo actuar por la fe, ¿no es cierto? Siendo recíproco a este llamado. Y segundo, por la regeneración. Necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús quién fue? Nicodemo fue, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Ahí está ahí en Juan capítulo 3, el versículo 3 en adelante. ¿Qué dice? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, ¿no es cierto? Nacer del agua. El agua representa la palabra. El agua representa también la sangre de Jesús, la que nos limpia, la que nos purifica, nos limpia de todo pecado. Y nacer del Espíritu. Es interesante porque cuando ves la palabra Espíritu ahí de Juan capítulo 3 a partir del versículo 5 en adelante, la palabra Espíritu ahí es el Espíritu con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Es necesario nacer en la palabra, es necesario nacer reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz por la sangre que nos limpia y también del Espíritu Santo. Ahí somos considerados sus hijos por la fe, por la regeneración. Primera de Juan 5:1. Acompáñenme un momentito. Primera de Juan capítulo 5. El versículo 1. ¿Qué dice ahí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Ahí está. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, Él nos amó. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra condición ahora? Amarlo, reconocerlo a Él como Señor. Y el último punto, hermano. Primero por la fe, segundo por la regeneración y tercero por la gracia de Dios. La adopción
como la justificación no tienen como fundamento los méritos humanos, sino puro mérito, pura gracia. O sea, nacemos de nuevo, no porque somos chéveres ni buenas gentes, nacemos de nuevo por los méritos de Cristo en la cruz. Es todo, hermano. Por eso Efesios capítulo 1 menciono, y lo he mencionado durante toda la serie, es la columna vertebral de nuestra doctrina. Toda iglesia debe basar su doctrina en Efesios capítulo 1. Ahí está la base de todo, la base de la salvación, del perdón, de la gracia, de la redención, de la justificación, de la adopción, del sello. Ahí está la base en todos. Así es la gracia, hermano. Perdona al pecador y lo adopta como hijo, aun cuando no merecíamos. Mire qué gracia tan maravillosa. Aun cuando no merecíamos ni un poquito de su amor, Él nos amó de una manera incondicional que lo dio todo. Eso quiere decir que somos hijos por invitación y por la acción de Dios. Repito, hermano, somos hijos por invitación, Dios nos invita, y por la acción de Dios nos invita. Aceptamos y ahí viene la gracia que nos derrama de todas las bendiciones que hemos estado estudiando, hemos estado analizando. Amén. Versículo 6 del capítulo 1 de Efesios. Aquí viene otra gran bendición. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos. Qué interesante. Aceptos. Siempre está en el amado. Mire, bendecidos en Cristo, aceptados en Cristo, adoptados en Jesús, y ahora menciona aceptos ¿en quién? ¿En quién más puede ser? En el amado. La palabra aceptos, ser recibido con aprobación o placer. Ser recibido con aprobación y placer. La aceptación humana o el rechazo de parte de otras personas se ven afectadas por cosas tales como la raza, la clase social, las acciones del individuo, prejuicios. Pero Jesús no. Jesús, en cambio, muestra que todos los seres humanos tienen que ser aceptados y amados simplemente porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso somos aceptados, ¿no? A pesar de que el pecado alejó al ser humano de su creador, Dios nos invita a ser parte de esta bendición y nos acepta. Es por eso que cuando usted dijo en alguna ocasión, si usted dijo, Señor, yo te acepto. Normalmente la oración de arrepentimiento, la oración de conversión, ¿cuál es? Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Amén. Normalmente la oración de la iglesia es esta. ¿Quién no sabe orar? A ver, repita conmigo. Te acepto, te acepto, te acepto, te acepto. ¿No, verdad? ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Está haciendo qué cosa? Recíproco al llamado de Él. Porque ¿quién nos aceptó primero? Hermano, no estábamos en condición de nada. No estábamos en condición de mirar a Dios. Había una venda, el pecado nos tapaba. Era necesario la obra de Cristo para que esta venda sea rota, sea quitada. Y ahora podamos levantar los ojos al cielo y decir, Señor, yo te acepto. Él ya nos aceptó antes de la fundación del mundo. Él ya nos redimió, Él ya nos perdonó. Claro que sí, pero era necesario reconocer esta obra maravillosa de gracia, ¿no? A través de Jesucristo y, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Usted me dirá, pero ¿para qué orar si Dios ya conoce? Dice, ¿no? Si Dios ya conoce nuestros deseos y las peticiones de nuestro corazón antes de que esté en nuestra boca, Él ya conoce. Bueno, de la misma forma que conocía dónde estaba Adán, ¿por qué le dijo, ¿dónde estás? No, era necesario reconocimiento. Siempre va a ser necesario que reconozcamos nuestra condición de pecador. No es que es novedad lo que estamos diciendo para Dios. No, Él ya sabe.
Él ya sabe, pero necesitamos reconocer. Necesitamos reconocer. ¿Reconocer qué cosa? Nuestra condición, condición de pecador, condición caída, condición que sin Cristo estábamos perdidos. Y ahora te acepto, Señor, como mi papá, como mi Dios, como mi Señor. Eso trae intimidad. Amén, hermanos. Ser aceptados por el Señor. El Nuevo Testamento proclama que Jesús ha hecho todo lo necesario para que seamos aceptados por Dios. Todo. Yo te pregunto, ¿qué hizo entonces Cristo para que ahora el Señor, Dios el Padre, nos acepte? ¿Qué hizo Cristo? Todo. Él murió en la cruz. Él se sacrificó para que ahora no haya obstáculo, ya no hay ninguna barrera que nos impida acercarnos a Dios. La palabra dice en Hebreos, me parece, no me acuerdo el texto, dice, entremos confiadamente, nos dice así, entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Hoy, bajo los méritos de Jesús en la cruz, podemos acercarnos de una manera confiada. Ya no hay velo, ya no hay obstáculo, ya no hay muro, ya no hay un sacerdote que tiene que traer sacrificios todos los años, ¿no es cierto? Y esperar ahí que Dios acepte y emprender inciensos y tantos rituales y lavacro y tantas cosas. No, Cristo representa todos esos rituales del Antiguo Testamento, todo, todo, todo. Él fue, mire, Cristo fue el sacrificio, Cristo fue el sacerdote, Cristo fue el que nos limpió, el lavacro. Cristo es el que fue el incienso también. El incienso, porque el incienso era la adoración, ¿no es cierto? Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Qué significa esto? Está constantemente intercediendo al Padre con gemidos, incluso que no se entiende, indecibles, ¿no? Cristo fue el altar de bronce, el altar de sacrificio representado en la cruz, ¿o no? Cristo fue la mesa de los panes, porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Cristo fue el candelero y el candelero en donde se prendía ahí, cuando dijo, yo soy la luz también. Y Cristo terminó siendo el velo, porque su cuerpo fue rasgado en la cruz del Calvario. Entonces, al lugar santísimo solo podía acceder un hombre llamado sumo sacerdote una vez al año. Nadie más. El que entraba ahí sin la orden de Dios moría inmediatamente. Incluso estaba arriesgando la vida el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo? Su cuerpo representaba este velo. Su cuerpo fue fue rasgado, ¿no es cierto? Fue roto totalmente, simbolizando esto que ahora tenemos acceso a Dios. Hoy no tienes que esperar un año para que venga el pastor y ore por ti y que tus oraciones sean, o que tú mismo ores y que tus oraciones sean reconocidas ante Dios. No, tú puedes acercarte a Dios 24/7, queridos. ¿Por qué? Por las obras y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Y es gracias a ello, es gracias a que nos ha aceptado, que nosotros tenemos confianza de entrar, que dice, al lugar santísimo. Todo eso, hermano. Cuando estudias el Antiguo Testamento, cuando leas el Antiguo Testamento y lees todos aquellos animalitos que murieron y todos aquellos rituales y todas aquellas ceremonias que hacían en el Antiguo Testamento, hermano, todo ello apunta, todo, absolutamente todo, apunta hacia la cruz. Todos, todo. Es que a veces no entendemos cómo puede ser posible. Cómo un ser inocente, como un ser vivo, inocente, muere para pagar la culpa del pecador. Pues bueno, ahí está Cristo, que murió para pagar. Nosotros éramos culpables. Amén, hermanos. Entonces hemos sido aceptados. Jesús es presentado como el verdadero sumo sacerdote.
Qué mejor, ¿no? Tener a Jesucristo, quien es el que intercede por nosotros al Padre y el que lava nuestros pecados, de manera que eso deja de ser una barrera para ser aceptados por Dios. Hebreos 9:26, por favor, si me acompañan. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Yo quiero leer dos versículos. Vamos a leer uno nomás, el 26. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en consumación de los siglos, o en la consumación de los siglos, se presentó, ¿qué dice? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el, ¿cuántas veces? Una vez, una sola vez. Y ahí mismo, en el versículo 11, ahí mismo de Hebreos, el versículo 11, o el 13, vamos a leer el 13 mejor. Hebreos 9:13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora qué interesante, ¿qué limpia? La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar ¿qué cosa? Transformaos, transformaos, dijo Pablo, ¿no? Por la renovación de vuestra. Y eso viene a través de ¿qué? El sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo empieza a actuar ¿en dónde? Hermano, es de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Hay personas que aceptan a Cristo, reconocen esta bendición de ser aceptados y es recíproco a este llamado, ¿no es cierto? Y les cuesta, ¿no es cierto? Y todavía tienen cosas con que luchan, tienen ciertas debilidades, ciertos vicios todavía, y están ahí luchando y luchando y luchando, porque la carne es tremenda. La carne es tremenda. Y aunque fueron lavados por Cristo, pues es un poquito difícil para ellos. Pero hay otros que inmediatamente son radicales y dicen, ahora sí, se acabó. Eso depende mucho de la personalidad de la persona. Ahora, el que está en un proceso que a veces dura meses, años o décadas, no significa que ha dejado de ser rociado por la sangre de Cristo, que aquel que el día siguiente dice, dejó todo. El viejo hombre realmente murió y se entrega totalmente para Cristo. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Está conmigo? Es así, hermano. Es así. A veces dura para algunas personas durará toda la vida. Ciertas debilidades, ciertas cositas ahí de la carne que cuesta. Amén. Pero el sacrificio de Cristo fue una sola vez y perfecto. Amén. Vamos ahí, hermanos. Entonces, de otra manera, versículo 26, ahí mismo, de Hebreos 9, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Ya leímos esto. Pero ahora, en cuanto a la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para quitar de en medio el pecado. Yo he mencionado esto en algunas ocasiones. A veces nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿por qué nos pasan ciertas cosas? Yo me hago muchas preguntas. Y tal vez alguien dirá, pero usted, pues que lee la Biblia y que conoce ahí de algunos textos y eso, ¿le preguntas a Dios? Sí, le pregunto a Dios. Le pregunto a Dios, digo, pero Señor, incluso caigo en el error de decir, pero Señor, si soy chévere. Pero Señor, yo estoy predicando, yo estoy sirviéndote. ¿Y por qué me tiene que pasar eso? Circunstancias, cosas, enfermedades, qué sé yo. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y yo he aprendido una cosa, y he mencionado ya, que la vida, las cosas suceden por consecuencias de nuestras malas acciones, nuestras buenas acciones. La ley de la siembra y la cosecha es divina, ¿no verdad? Es natural, pero es divina también. Y las otras, simplemente porque tienen que pasar. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia en parte de que somos sus hijos y Él nos disciplina. Ahora, ¿cómo saber si es disciplina o son consecuencias de una acción? No sé.
No sé. Cuando es consecuencia de una acción, es más fácil diagnosticar. Estoy seguro. ¿Sí o no? Es más fácil diagnosticar, ¿no es verdad? Es más fácil. O sea, uno también tiene que parar para pensar y decir, bueno, ahí actué mal, pata, hablé mal, hablé de más, herí, y las consecuencias ahora me las estoy cosechando, ¿no verdad? Meditar, hacer una retrospectiva, pero la disciplina de parte de Dios, hermana, siempre la disciplina de parte de Dios nos va a tener en un tiempo quietito ahí para meditar, para concentrarnos en Dios y para terminar diciendo, terminar reconociendo que todo eso tiene un propósito. Gracias, Señor, porque tal vez estuve lejos de ti. Tal vez tú me estás madurando, tú me estás enseñando, tú me estás catapultando, ¿está bien? Me estás subiendo una escalera más en mi carácter, en en mi relación de matrimonio, en mi relación con mis hijos, en mis relaciones personales, qué sé yo. Amén. Dios trata de una manera muy personal, ¿no? Entonces todo es reciprocidad. Hemos sido aceptados y ahora reconocemos también que Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Versículo 7, versículo 7 del capítulo 1 de Efesios. Dice, ¿en quién tenemos? ¿Qué cosa? ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿En quién tenemos redención por su sangre? La remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Dos palabras distintas, pero a la vez muy semejantes. Redención y perdón, parecidos. Redención, la palabra redención. Aquí estamos hablando de otra bendición más. Redimir es liberar a través de un pago o un precio. Redimir, liberar a través de un pago o de un precio. Lo que encontramos en esta lista de bendición son esas dos palabras, ¿no es cierto? Que se parecen mucho. Es interesante porque yo fui a buscar el término redención. Redención significa aflojar, aflojar. Yo dije, ¿pero qué significa? No tiene nada que ver, parece, ¿no? Aflojar. Y cuando uno estudia la historia antigua, se utilizaba este término, ¿no es cierto?, para quitarse la armadura, aflojar, ¿no? Se hacía referencia también a ser liberado de cualquier tipo de atadura, como de un prisionero que es dejado en libertad. Se le quitaba los grilletes y era redimido. Hermano, cuando Pablo escribe este texto, está pensando en un esclavo prisionero. ¿Cuál era nuestra condición? Pues precisamente, pues de esclavo, de esclavo. Pero en Cristo somos dejados libres. Mire, hermano, con eso yo quiero ir concluyendo esa parte. En la antigüedad una persona se convertía en esclavo por tres motivos. Tres motivos. Primero, por nacimiento. O sea, si un hijo nacía de un padre esclavo, automáticamente nacía esclavo. Segundo, por conquista. Cuando se tomaba una nación, se conquistaba aquel territorio, ¿no es cierto? Ahora, todos aquellos conquistados iban a ser esclavos de sus conquistadores. Y tercero, por causa de una deuda que no podía pagar. O sea, si no se puede pagar, yo no tengo el dinero para poder cumplir, se vendía a sí mismo como esclavo. Primero, entonces, por nacimiento, porque eran vendidos a causa de la guerra. Y tercero, porque no se podía pagar. Qué interesante, hermanos. Cuando nosotros leemos estas tres causas, la Biblia nos enseña que espiritualmente el hombre es esclavo por nacimiento. Somos esclavos. Amén. Nacimos en pecado. Somos esclavos por nacimiento. Nuestra condición es haber nacido en una raza caída, en un mundo caído. Segundo punto, por conquista, sí.
por conquista también, porque es el pecado el que reina sobre este mundo. Y tercero, así como aquel esclavo se vendía cuando no podía pagar la deuda, también teníamos una deuda impagable en la que Cristo pagó. La Biblia dice, no tengo aquí el texto porque se me ocurrió cuando estaba preparando el bosquejo. La Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, dice que en el mismo momento se clavó en la cruz de Calvario el acta de decreto que era contraria, en contra de nosotros. La llevó Cristo. Eso significa que había una deuda y esta deuda fue clavada en la cruz de Calvario, representado por Jesucristo. O sea, aunque nacimos en condición de pecado, al reconocer a Cristo, nacemos de nuevo y ahora somos hijos de Dios. La segunda condición, aunque vivimos en un mundo de pecado, es verdad, vivimos en un cuerpo de pecado, pero somos redimidos por la sangre de Cristo. Eso no significa que nunca vamos a pecar, que ya no vamos a pecar. No, pero podemos reconocer y acercarnos a Él confiadamente. ¿Está conmigo, hermano? Y tercero, la deuda ya ha sido cancelada. La deuda ya ha sido pagada. Cuando un amo compraba un esclavo, podía hacer dos cosas. La primera era cuando llegaba a la casa decir, yo te compré por un precio. Ahora tú me vas a servir hasta que te mueras aquí conmigo. Y si tú te casas, tu esposa será mi esclava también. Y si tú tienes hijos, tus hijos serán mis esclavos. La primera condición. La segunda es que el amo podía decirle, ok, yo te compré, pero yo te dejo libre. Me costaste, pero ahora eres libre. Se emitía un decreto, una carta para que nadie más le pueda comprar. Y este hombre podía salir libre. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? La Biblia nos revela, nos muestra que estábamos como en un mercado de esclavos. Vino el amo, vino el Señor, nos compró y nos dejó libres. Nos hizo libres. Ahora, si somos esclavos, hasta hay unas canciones que hablan de esto, ¿no? Esclavos por amor. Si somos esclavos, es por amor a Cristo. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. ¿Está cansado la serie? Y en 5 minutitos termino. Diga amén. Aleluya. ¿No, verdad? Mire qué tremendo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que todos necesitamos ser redimidos, porque nuestra condición natural fue caracterizada por la culpa. Nuestra condición fue caracterizada por la deuda, por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, ¿no? Por cuanto todos pecaron, destituidos están de la gloria de Dios. Ese es el texto de Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero quiero leerles el versículo 24, porque usted lee 23 y dice, híjole, ahora salados. Porque todos nacimos en esa condición, pero aquí viene la bendición de la redención. El 24 dice, siendo justificados, miren lo que dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué cosa? Ahí está la palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Todos pecamos o hay alguien aquí libre de pecado? No, todos pecamos, destituidos, fuimos hallados ante Dios. ¿Qué cosa, queridos? Culpables. O sea, había ya un decreto, había una sentencia. Todos fuimos hallados culpables. Nacimos en condición de pecado, ok, la sentencia, ¿no verdad? Pero para eso viene Cristo. Viene Cristo, clava el decreto que nos encontraba culpables, lo clava en la cruz. Y por eso se escribe el versículo 14. Y ahora somos justificados por la gracia. ¿Mediante qué? Nuestras buenas obras, es que soy chévere, soy bacán. No, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Es una bendición maravillosa, hermano, la bendición de la redención. Podemos aquí hablar un montón. Y por último, tomemos en consideración, hermano, que esta redención se da porque la sangre es nuestro rescate. El rescate es lo que uno paga para recobrar algo para sí. Ok, ahí está. En el último texto que te doy, Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida ahí está, y para dar su vida en rescate. Tremendo, ¿no? ¿Está feliz, hermano, por las menciones de Dios? ¿Está feliz? Y todo esto. Ahora sí, entendiendo que lo que viene por añadidura, ¿no? La bendición en lo material y la familia y el hogar, las cosas, hermano, es muy superficial con respecto a las verdaderas bendiciones que vienen de lo alto. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Darte un carro y una casa? Claro que sí. Pero primero Él quiere preparar tu hogar arriba. Él quiere una casa que dice que subió ya a alistar. Él quiere que tu corazoncito, tu casa, tu tabernáculo, tu templito, tu templo esté bien. Él quiere que nuestra área emocional, nuestra área espiritual esté bien. Lo material, hermano, lo material vendrá, viene como consecuencia de, pero las verdaderas bendiciones espirituales son aquellas que traen conforto primero a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón y sobre todo paz para con Dios. La paz para con Dios es saber que todo está bien entre mi papá y yo. Entre el hijo y el papá, todo está bien. Qué mayor bendición que esta. Qué mayor bendición que esta. Amar a Dios y como consecuencia, amar al prójimo. Y por último, versículo 7, somos perdonados. Perdonados. Podríamos hablar mucho de perdón, pero solo quiero decir que la palabra perdón es cancelar una deuda. Perdonar es cancelar, la deuda ha sido cancelada. Muy pegada, está muy estrecha a la redención, muy parecida, ¿no? Ahora, nadie merece ser perdonado, ya que el perdón es un acto de amor, de misericordia y de gracia. Perdón es un acto de pura misericordia. Nuestra culpa la sufrió Jesús en la cruz y por medio de lo que Él hizo es que Dios nos perdona. Hay una preguntita que tal vez usted tenga la respuesta. Si Dios perdona cada vez que le pido, ¿por qué aún a veces uno se siente culpable? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué todavía uno se siente culpable? ¿No? Porque no siento que Dios me perdonó. Bueno, cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia dice que Él es el abogado que intercede por nosotros, ¿no es cierto? Pero también hay un acusador. Es por eso que nos sentimos culpables, aunque Dios nos perdona. ¿Y qué tengo que repetir? No tienes que repetir, hermano. La Biblia nos anima a evitar las vanas palabrerías. Ay, Señor, perdóname, 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 perdóname. Ay, Señor, eso, para eso estás del rosario, ¿no? No, Señor, perdóname en el nombre de Jesús y limpia mis pecados. Punto, punto. Te digo eso porque cometemos este error y estoy aquí de primerito, ¿no es cierto? Y a la media hora, ¿será que Dios me perdonó? Ay, Señor, perdóname. ¿Te acuerdas? Hace media hora lloré, pero yo no sé si, por si acaso, perdóname otra vezita. Y ahora sí, en el nombre de Jesucristo y en el nombre de Jesús, amén, ya dijiste esto. La Biblia dice que nos perdona y echa tus pecados en el mar del olvido. Él se olvida. Lamentablemente nosotros vamos al mar y estamos pescando ahí, ¿verdad? Pero Él se olvida, hermano, de nuestros pecados. Él nos perdona. Ahora, si Él es nuestro abogado, claro, tenemos también a quien nos acusa. Y es debido a ello que nos trae a la memoria nuestro pasado. ¿Está conmigo? ¿Quién perdona? Dios.
Cuando lo pedimos, cuando nos acercamos a Él, pedimos y Él nos perdona. Ahora, ¿cómo saber si somos perdonados? Yo no sé si he recibido el perdón de Dios. Yo no sé si Él aceptó mi oración. ¿Cómo saber, hermano? Tal vez esperamos un mensaje, esperamos una prédica el domingo, a ver si el pastor me habla, si en verdad Dios me perdona. No, el perdón es un acto de fe. De fe. El perdón se recibe única y exclusivamente por fe. Tú dices, Señor, fallé, pequé, hablé lo que no tenía que hablar, perdóname en el nombre de Jesús. Inmediatamente lo recibes por fe. ¿Por qué? Porque Él prometió perdonarte. ¿Está conmigo, hermano? Él prometió perdonarte. Ahora, última pregunta. Y por último, ¿a quién nomás Dios perdona? A todos los que se acerquen a Él. A todos, a todos, a todos, hermano. El perdón es para todos. El único pecado imperdonable es morir sin Él. Lo que la Biblia llama blasfemia al Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia al Espíritu Santo? La blasfemia al Espíritu Santo no es decir, qué malo que eres, Espíritu Santo. No, eso no es blasfemia. Hay grados de rechazo hasta blasfemia, hasta llegar a blasfemar. Pastor da un ejemplo muy práctico que yo he aprendido y quiero repasarles. Muy práctico. El hombre pecó y Dios envía a su Hijo para que perdone nuestros pecados, ¿no es cierto? ¿Está conmigo, hermano? El hombre peca, Dios envía a Jesucristo. Jesucristo asciende al cielo y dice, os dejaré el Espíritu Santo, que es el que te convence ¿de qué? De pecado, ¿no es cierto? Ahora, si pecamos en Dios, pecamos en Cristo, y si pecamos en el Espíritu Santo, ya no hay una cuarta persona. Ya no hay una cuarta persona. Eso es blasfemia al Espíritu Santo. Es rechazar la obra que hace el Espíritu Santo de convencer. Es rechazar. Te quiere convencer, pero no, mueres en esta condición. Mueren en esta condición. Ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque Dios envió a Jesús y Jesús dijo, el Espíritu Santo los va a seguir convenciendo. ¿Está conmigo, hermanos? Que Dios les bendiga.